Duodécimo día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco Javier. Estamos meditando durante estos días sobre el misterio del Sagrado Corazón de Jesús, siguiendo los escritos de San Enrique de Osó. Y por otro lado, también nos toca mirar en este día los sentimientos del corazón de Jesús en su predicación y vida pública. Un tema realmente apasionante que podríamos relacionarlo con el tercer misterio luminoso que los jueves rezamos, con el cual orando nos introducimos al misterio de la vida del Señor. Me refiero cuando meditamos en el tercer misterio luminoso, en la predicación de Jesucristo, en el ministerio público que él inicia después de su bautismo. Y qué importante va a significar para nosotros el poder mirar este misterio tan grande desde la fe, desde el amor del Señor, desde el amor que su sagrado corazón nos tiene. Y que todo esto sirva para prepararnos a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, o a renovar nuestra consagración, que también es importante. Por eso, en este día vamos a desarrollar estos puntos con mucha sencillez. Iniciamos con la oración que hacemos cada día. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas. Todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca ya en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Hace muchos años una señora que es maestra de piano decía, ¿no? Que el piano es el rey de los instrumentos, ¿no? Musicales. Y hay que aprenderlo o hay que sentirlo, hay que tener ese touché, ¿no? Y cuando tocamos este instrumento hay que hacerlo con mucho respeto. Es interesante. Decía también ella, no más de 45 minutos al día, porque también enerva y puede ser que alguien tenga pues realmente esa vena artística, musical y pueda aprender a tocar el piano. Pero de ahí a interpretar es todo un paso y hay que unir muchas cosas, pero sobre todo lo virtuoso es lo importante. O sea,
Ella decía que cuando tocas el piano sin virtud, sin ser realmente virtuoso, es decir, de cualquier manera, puede ser que se escuche bien, pero no es virtuoso, tanto para el que interpreta, para el instrumentista, para el pianista, como para los que escuchan. Falta el virtuosismo. Y esa virtud es lo importante. Siempre hay que aprender algo sin vicio, decía ella, ¿no? Y por eso, sabiendo nuestras limitaciones, cuando ella rezaba el rosario, decía, ¿no? Yo siempre, antes de rezar el rosario, antes de proferir una palabra de alabanza al Señor, tengo que pedir perdón, porque me siento pecadora, decía ella, ¿no? Me siento limitada, soy pecador. Y por eso, qué interesante cuando iniciamos la oración, reconocer que hemos ofendido al Señor conscientemente, y en muchos casos no hemos reparado lo suficiente. No necesariamente me refiero a la reparación que estamos trabajando durante este mes, sino también en que no hemos tomado suficiente conciencia o no nos dimos cuenta, lo cual exime un poco, pero tenemos que estar más atentos, ¿no? A veces somos torpes, ¿no? También eso es una actitud que debemos cuidar, la torpeza, ¿no? Que tenemos ante ciertas situaciones, ¿no? Es como que siempre vienes con una taza de café y la derramas en el abrigo, el vestido del otro o de la otra. Y tú dices, discúlpame, perdóname. Y al día siguiente igual. Y al día siguiente igual. Si esa mujer, ese hombre sigue siendo tu amigo, es muy virtuoso, pero también te va a decir, mira, aprende a evitar, ¿no? Ya no tomes café y encima caliente en esa taza que se te para cayendo, o la vas tirando o arrojando a lo largo del día y ahora me tocó a mí, ¿a quién le tocará? O sea, tenemos que aprender a evitar, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Que eso también implica virtud, ¿no? Ahora, la virtud es un don de Dios, pero también hay que cultivarlo. Y por eso, mirando este misterio, este día, los sentimientos del corazón de Jesús en su predicación y vida pública, yo tengo que también pedirles perdón porque ha habido días en que nos hemos extendido mucho en el tiempo. Mil disculpas y gracias por la paciencia. Hay días en que uno siente que debe decir más, probablemente no eran para mí esas reflexiones, sino para alguno o para algunos, o serán para más adelante, no lo sé. Pero eso no quita que me he excedido un poco en el tiempo la última vez, o sea, el día de ayer. Disculpen, ¿no? Siempre cuando el maestro o el, ni siquiera llevo a maestro, vamos a decir así, el que presta su voz al maestro, pues tiene que también descubrir que hay expresiones que puede ser que alguno se aburra, ¿no? Y diga, ya me voy, ¿no? Es importante, o sea, en otras palabras, perdonen por cansarlos un poco, pero no es mi intención que ustedes se queden en mí. No hay que aburrirse con el Señor, y si los aburrimos con Él, qué bueno, pero también descubrir la grandeza de lo que hay detrás. Probablemente estamos cansados, agobiados, ustedes tendrán muchas cosas que hacer, tienen una agenda apretada, hay tantas realidades, algunos escuchan antes, después, no lo sé, tantas cosas, y estas pláticas las están escuchando después, no en la hora de estreno, no, no importa, ¿no? Lo que quiero darles a entender es que perdonen que esas cosas humanas puedan cansarles, mil disculpas, y voy a tratar de no extenderme mucho el día de hoy y pidan para que pueda ser más puntual todavía. Yo les agradezco y por eso vamos a hacer nuestra la petición. Dame, Jesús mío, sentir y obrar como tu corazón al pasar por el mundo haciendo bien a todos. Es como la frase de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla el apóstol del paso de Jesús. Pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal y sanando a los enfermos. Esta frase tan hermosa, pasó haciendo el bien, es la que hoy vamos a meditar un poco
que proviene del libro de los Hechos de los Apóstoles, ese paso del Señor haciendo el bien. O sea, su ministerio público entre nosotros fue hacer el bien, que perfectamente resumida en esa frase de los Hechos de los Apóstoles. Pasó haciendo el bien, curando a los, o sanando, liberando a los oprimidos por el mal, sanando a los... Es la frase con la que Pedro proclama, ¿no? Que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, versículo 38. Voy a leer desde el 37. Ustedes saben lo sucedido en toda Judea. Pedro, el apóstol, predica y dice, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había, dice el texto, escogido de antemano, a nosotros que comimos y vivimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Qué importante lo que confiesa Pedro, ¿no? Y esto es la predicación apostólica, que no debemos nosotros pensar que es parte de una especie, digamos así, de ensayo, nada más que hizo el apóstol como un discurso. No, está, según el relato, en casa del centurión Cornelio. Él y toda su familia se convierte. El relato es hermosísimo, es un Pentecostés realmente de lo que el Señor quiere anunciar y es un cambio en la iglesia para que se abra también a los gentiles y es como que el Pentecostés de la casa de Cornelio, al decir casa de la familia de Cornelio, porque se manifiesta el Espíritu Santo y por eso esto confirma, el signo confirma la predicación de Pedro, pero la predicación es completa y nos está resumiendo Pedro lo que es el Señor, el acontecimiento salvador, Jesús que anuncia la buena nueva. Es lo que también hemos meditado cuando leemos el texto de San Lucas. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. O sea, en el inicio de la predicación apostólica hay la sorpresa, el asombro, y esto siempre va a estar presente, pero al comienzo hay como que una gran receptividad, pero como todo va bajando y después el Señor se va quedando como que en el grupo de apóstoles y los discípulos. Y ya no son las grandes multitudes que acompañan al Maestro, ya serán los que realmente han abierto su corazón a Cristo. Por eso, en la predicación que hoy la iglesia realiza, tiene que continuar también su misión. La misión de la iglesia no se ha detenido. O sea, este misterio que estamos contemplando a la luz de lo que San Enrique de Osó siente como una inspiración, nos debe llevar a renovar nuestra fe en que debemos seguir anunciando el Evangelio con los medios de hoy, con todo lo que en cierto modo el Señor nos regala, siendo pecadores, pero siempre recordando que el Señor ha venido no por los justos, sino por los pecadores. Y saber tener este espíritu, ¿no? Por eso dejarse guiar por el Espíritu Santo. El resumen de Hechos 10 a partir del versículo 37, en que Pedro toma la palabra y se dirige a los paganos en casa del centurión Cornelio, que van a ser bautizados, van a recibir también la efusión del Espíritu Santo, y que es para Pedro un signo después de haber tenido ese sueño tan hermoso. Yo los invitaría a que lean Hechos 10. Y por otra parte, lo que dice Lucas en su Evangelio, el capítulo 4, versículo 14 al 15, versículos 14 al 15. Fíjense
expresión tan concreta, ¿no? Jesús, primero alabado, seguido por multitudes y luego el grupo se hace más pequeño. No porque no sientan o no escuchen tan solo las palabras de Cristo. Claro que las escuchaban, pero una cosa es escuchar, una cosa es oír las palabras y otra cosa es escuchar con el corazón, disponernos, convertirnos y seguirnos. Y eso también es y seguirlo. Y eso también es una gracia. O sea, lo que quiero decir que no podemos creer que el anuncio del evangelio en los tiempos actuales es totalmente ineficaz. No, lo que no estamos viendo y siempre ha acompañado esto a la vida de la iglesia y a la historia de los hombres es las respuestas que se tiene que dar por parte del hombre que escucha la palabra, que escucha a Cristo, que lo escucha a través de la iglesia. O sea, aquí hay que aclarar un punto muy importante. No podemos dudar de la fuerza de la palabra de Dios, no podemos dudar de la fuerza de la cruz, no podemos dudar de la fuerza de la resurrección de Cristo. Y que no podemos también creer que la iglesia no predica. Claro que predica. Nosotros somos parte de la iglesia y predicamos. Muchas veces predicamos al desierto o predicamos a gente que probablemente no nos va a escuchar. Y se predica con el testimonio y muchas veces sin ruido. Y quisiera pues contar esa experiencia de San Antonio de Padua, no recuerdo en qué pueblo de Italia. Él llega, quiere predicar, nadie lo recibe, la gente está en sus asuntos mundanos y todo lo demás. Él es un fraile mendicante, hijo de San Francisco. Camina. Era un pueblo que tenía una caleta cercana, pues, y él se acerca. Se siente realmente muy conmovido por la dureza de los hombres. La dureza de los hombres. Se siente muy conmovido. Y se dirige al mar, contempla el mar y empieza a predicar a los peces. ¿Y qué creen que pasó? El mar empieza a alborotarse. Los peces empiezan a saltar. No es que hablaron los peces, no. Empiezan a saltar. Y dicen los testigos de ese milagro que era como que los peces asentían a lo que San Antonio decía. Y empieza a ser en una gran alabanza al Señor con ese espíritu franciscano que es propio también del Evangelio de Cristo, por toda la creación. Y dice algo muy bonito, los peces no necesitaron entrar al arca. ¿Por qué? Porque todo el mar se llenó, perdón, toda la tierra se llenó de agua, dice San Antonio de Padua, se inundó y los peces no necesitaron entrar al arca. O sea, en cierto modo, por eso son bendecidos y son benditos, dice, ¿no? Y esa es la alabanza a las criaturas, ¿no? Al ver esto, la gente del pueblo se quedó tremendamente conmovida y con gestos de arrepentimiento se acercan a San Antonio y les piden que también les predique. Fue la conversión de un pueblo, un signo maravilloso que el Señor quiere que sus discípulos tengan. O sea, lo que hay que comprender es también lo que San Enrique de Osorno nos da a entender y hay que intuirlo. O sea, la predicación de Cristo no se ha detenido. La iglesia continúa su misión con las realidades de hoy, con los medios de hoy, pero siempre y nunca sin la gracia de Cristo, que es el que realiza el cambio, la conversión, el que hace que muchos hombres y mujeres acojan la palabra del Señor como una semilla y crezca. Y también los tiempos actuales puede ser que parezca que la palabra no se siente o no se escucha. Probablemente lo que no vemos es la respuesta, que es distinto. Siempre el Señor invita y respeta muchísimo nuestra libertad. Por eso no vayan a creer que hay algo hay que hacer extraordinario, extravagante. No, no necesariamente. Dejarle al Señor ser Dios. Dejar que el Espíritu Santo siga obrando en los corazones. No creer que todo depende de nosotros, pero hacer todo conforme al Señor de tal manera que nos preparemos, nos formemos, hagamos todo lo posible.
Y predicar también como para estos tiempos implica predicar sin ruido. No significa que llamemos mucho la atención, significa, por ejemplo, en la celebración de la Santa Misa, aprovechar ese espacio, pero también saber predicar, ¿no? A veces la predicación va por muchos lados, pero siempre hay que mirar al Señor. ¿Qué nos está diciendo? La liturgia de la iglesia es tan rica, no podemos irnos como que al margen. La realidad que nos interpela es tan rica, pero tiene que estar iluminada por la enseñanza del Señor que la iglesia transmite. Porque si no, también, ¿qué nos puede estar pasando? Que terminamos con una predicación muy horizontalista. Y hay que despertar el amor, el fervor, pero también la conversión. Y eso es un regalo. Por eso, qué importante que antes de hablar del Señor, hablemos con Dios. Y esta frase no proviene de un teólogo católico, proviene de un teólogo protestante. Y lo digo aquí porque se repite mucho esa frase, pero proviene de un teólogo protestante, que también tuvo sus aciertos. Obviamente, no sintió la gracia de abrazar la fe completa, la plena comunión en la Iglesia católica, pero dijo una gran verdad. No podemos hablar de Dios sin antes haber hablado con Dios. Y eso implica mucho, ¿no? Es como recordar en este momento el lema de los frailes predicadores, de la orden de predicadores, ¿no? Lleva a los demás lo que has contemplado y la verdad, veritas, siempre. Y qué interesante que sepamos comunicar la verdad en estos tiempos, que no se trata de decir las cosas tan solo a nuestro modo, ¿no? Porque muchos están buscando simplemente alguien que como que hable fuerte y grite y no sé qué. No es un ejercicio retórico, implica mucho de nosotros. Y por otro lado, también hay que decir, ¿no? La verdad puede ser rechazada. Pensemos cuando el Señor está en el pretorio con Pilato y el Señor anuncia la verdad. ¿Y qué responde Pilato? Eso está en la Pasión según San Juan, capítulo 19. ¿Qué es la verdad? Y se va Pilato. No le dejó al Señor explicar. No quiso escuchar. En cierto modo, la realidad está así. Y el Señor a nadie forzó a escuchar su palabra. A nadie obligó a escuchar su palabra. Pero no dejó de anunciarla con su vida y con todo lo que Él es para nosotros. Por eso, en esta meditación tenemos que descubrir cómo pasa el Señor por el mundo haciendo el bien. Haciendo el bien es evitar el mal también. Haciendo el bien, haciendo el bien. Y hay que ahogar el mal en una sobreabundancia de bien, cuando muchas veces encontramos realidades donde no se ha predicado el Evangelio, realidades donde antes, pues parece que hubo en vez de predicadores del Evangelio, mercenarios, asalariados. También podemos ver tantas realidades en las que cada uno se instala, está en su confort y se olvida de dónde salió y que otro también puede necesitarlo. ¿Cuántas realidades en las que muchas veces la mezquindad está triunfando y no la generosidad del discípulo que se entrega a anunciar el Evangelio? Por eso, como siempre han dicho los grandes pensadores de la iglesia, los grandes teólogos y profetas de la iglesia, lo más auténtico de la iglesia es la misión. Por eso el Señor nos lo enseña, nos lo muestra, pero una misión empapada de la fuerza del Evangelio, de la fuerza de la cruz, de la fuerza de la resurrección, de la fuerza de la gracia en la vida de fe de la iglesia, en la vida que la iglesia celebra, en la vida también que la iglesia vive cada día, en la caridad de la iglesia. Por eso, una caridad en la verdad que implica también la vida de oración de la iglesia. En estos tiempos, la oración en la iglesia es muy importante, porque ahí se ganan muchas batallas muchas veces antes de salir. Hay batallas que se han ganado sin esgrimir espadas, sin disparar un solo cartucho. Hay batallas que se ganan al pie de la cruz, al pie del sagrario. ¿Qué más les puedo decir si son muchas veces las batallas de cada uno de nosotros?
en nuestras realidades de todos los días, familia, trabajo, donde tenemos que ser predicadores del Evangelio, sin ruido, con sencillez, con humildad, con inteligencia, pedirle al Señor siempre tener ese gesto y palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, como decía antiguamente la plegaria eucarística quinta, ¿no? Pedir al Señor también fortaleza, prepararse. Recuerdo mucho lo que contaban de Fulton Sheen, de Monseñor Fulton Sheen, que fue, me parece, obispo auxiliar de Nueva York, que él inicia, digamos, las transmisiones por la televisión, ¿no? Él cerraba la programación en ese tiempo en Estados Unidos, años donde aparecía la televisión, años 50, ¿no? Y Fulton Sheen predicaba, dio grandes retiros, era una expresión muy grande de lo que es la predicación, sobre todo por los medios de ese tiempo, audiovisuales. Y ahora también tendríamos que seguir su ejemplo, que es el ejemplo del Señor para los medios digitales, no hablar por hablar, ¿no? Y qué interesante cuando Fulton Sheen cuenta que él antes de ir a predicar o de ir a la televisión hacía una hora santa en su capilla, en una parroquia en donde él estaba, ¿no? Hacía la hora santa para que el Señor lo ilumine. Y dice que esto lo hacía desde que era seminarista, porque llegó a él un folleto de un testimonio de un sacerdote que estuvo eh, prisionero en una cárcel de China, y cuenta ese sacerdote cuando fue apresado, y esto lo transmite Fulton Sheen, que a él lo encerraron con los otros religiosos y religiosas en el sótano de la iglesia. Y la iglesia la destruyeron los soldados que vinieron, en fin, en China destruyeron la iglesia, destruyeron todo. Y las hostias las tiraron al suelo, las hostias consagradas, donde está el Señor, las tiraron al suelo, ¿no? Y habían prohibido al pueblo hacer algo allí, habían prohibido limpiar, habían prohibido todo, ni siquiera podían acercarse. Y estaban ahí los soldados haciendo guardia, ¿no? Y habían algunas hostias tiradas en el suelo, ¿no? Entonces, en la noche se acercaba una niña y comulgaba de rodillas, agachándose, una hostia cada día, una hostia cada día. Y así fue, hasta que el último día fue descubierta y la mataron. Esto lo contaba, dice un sacerdote que fue perseguido en China, que estuvo preso en China. Y esto a Fulton Sheen cuando lo leyó le conmovió tanto, por eso él dijo, yo siempre tengo que estar, antes de hablar del Señor, una hora santa. Por eso la predicación tiene que también tener esa fuerza. No es fácil, hay que pedir oraciones, pero no hay que tener miedo, porque lo que nos dice también San Enrique de Ossó, que, y lo voy a leer tal cual, ¿ah? Tantos fueron y tan grandes, refiriéndose a los milagros y curaciones que hizo el Señor, que el pueblo, dejándose llevar de los impulsos de su noble corazón, exclamaba fuera de sí alborozado, jamás hombre alguno habló así, todo lo hizo bien, Jesús, grande profeta, y quería proclamarlo rey. Y ya sabemos que el Señor huía cuando quisieran proclamarlo rey. A veces nosotros estamos buscando una predicación triunfalista y no es así. O estamos buscando una predicación muy al estilo mundano y no podemos tergiversar ni distorsionar el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está en el Areópago, en Atenas. Habló de una manera impresionante. Los estudiosos de la Sagrada Escritura, los que han estudiado, por ejemplo, la narrativa bíblica y la han aplicado a la oratoria sagrada y algunos a la oratoria, vamos a decir, profana, dicen que hay tres discursos en la historia de la humanidad que son grandiosos y están muy hilvanados, muy bien descritos, escritos, muy bien pensados, como para una situación terrible, una circunstancia muy adversa. El primero de ellos dice que es el discurso que da Napoleón a sus tropas
en una de sus batallas. Como no vale la pena recordar qué batalla fue, no le digo cuál. Y además no la recuerdo con exactitud, me puede equivocar. Es un discurso muy, muy apropiado. El segundo es el que da este, Churchill, Sir Winston Churchill, primer ministro, ese mensaje radiofónico que ustedes habrán escuchado, porque se ha hablado mucho de él, con la expresión, digo, tan comentada, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es un mensaje radiofónico cuando Inglaterra estaba perdiendo la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Londres estaba siendo devastado por las bombas de la Luftwaffe. Y bueno, pues ese discurso, el mejor, dicen algunos, que una autoridad pudo pronunciar en la guerra. Y hay un tercer discurso, el discurso de Pablo en el Areópago, Hechos 18. Y parece interesante viéndolo desde el punto de vista de la oratoria, ¿no? Porque claro, Pablo utiliza muchas imágenes o figuras retóricas, ¿no? Un hombre sabio, preparado, pero hay un detalle que vale la pena decir. Pablo nunca distorsiona el mensaje. Pablo nunca dice Jesús no ha resucitado. Podría, porque conocía bien y va llegando al punto que es esencial en la predicación apostólica. Jesús ha muerto por nosotros y ha resucitado. Y ya saben qué sucedió. Los atenienses que estaban escuchando se pararon y se fueron. Y dijeron, de esto te escucharemos otro día. Pensaron que Pablo era un charlatán más. Estaban acostumbrados a escuchar a cualquier mercachifle, como decimos aquí, a cualquier vendedor de baratelas o de, no sé, bagatelas te dicen. Estaban acostumbrados a escuchar a cualquier, no sé, pensador raro o extraño, y no abrieron sus ojos a la verdad de Dios a través de Pablo, ni tampoco quisieron escuchar lo que significaba la resurrección. Y en estos tiempos, pues todos estamos viviendo, si nos dejamos atrapar por esa corriente, pensando que aquí termina todo. Y hay que descubrir eso. La predicación apostólica siempre ha sido muy fiel, porque continúa la de Cristo. Y no hay que olvidar que no todo termina aquí. Precisamente que cuando Pablo les hablaba de la trascendencia, los atenienses dijeron, no, este es otro charlatán más, otro vendedor de humo, vámonos. Y se fueron todos, lo dejaron solo. Y muy pocas conversiones hubo allí. Esto está, perdón, es Hechos, dije Hechos 18, en realidad es Hechos 17, los versículos 22 al final, 34. Qué importante que miremos ahí la fidelidad. Pablo podría haber acomodado las cosas, no lo hizo así. Bueno, detengámonos aquí. Les he prometido no extenderme mucho. Los dejo con, ¿cómo se dice? Con la miel en los labios, o me quedo, perdón, mejor dicho, con la miel en los labios, y los dejo a ustedes probablemente con la misma sensación. Pero, ¿qué quiero decirles? Realmente hay que pedir mucho para que nuestra predicación llegue. Y no solo es decir cosas o ser muy ameno. No, no solamente es un ejercicio retórico. Hay más. Y lo más grande es anunciar a Cristo. Y miremos al Señor. Ven de fondo aquí una pintura de Jesús predicando en la barca de Pedro. Que nos sirva de imagen, porque a pesar de todas las imperfecciones que tiene la iglesia, Jesús sigue predicando desde la barca de Pedro, que es la iglesia. Así debe ser. A pesar de todo, ¿eh? No duden. Siempre hay cosas y hay que discernir, pero recuerda, detrás del humano siempre está el Señor. Tratemos de transparentarlo más. Que nuestra Madre la Virgen nos ayude, nos acompañe y vamos a poner un ejemplo, aunque les he dado varios, pero yo quiero poner uno más ya para terminar, que nos habla precisamente de este misterio. Cuando un sacerdote predica, se recoge y suele hacer una oración. Un sacerdote tenía una oración muy, muy simpática, ¿no? Que la hacía antes de predicar
la homilía. Señor, ayúdame, decía. Y luego decía, Espíritu Santo, que diga lo que tengo que decir y que calle lo que no tengo que decir. Sobre todo lo último. A veces hay que pedirle eso al Señor, que aprender a negarse, ¿no? Y dejar que el Señor hable. Por otro lado, no tener miedo, hagamos la jaculatoria. Cuán dulces son tus palabras, corazón de Jesús, a mi corazón, más que la miel a mi boca. Que seamos como esas abejas que recolectan la miel del Señor y que la van dando en el panal, ¿no? De la vid. Y digamos, antes de terminar, el Reina del Cielo. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que has dado la alegría al mundo entero, por medio de la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Concédenos, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y antes de darles la bendición y decirles la práctica que podremos hacer, quisiera indicar algo, ¿no? Cuando hablaba de las abejas. San Francisco de Sales, en Introducción a la vida devota, habla precisamente de que hay discípulos que son como abejas y otros que son como las moscas. No voy a describir a las moscas, pero no hay que ser como las moscas. Ya saben que las moscas ensucian lo limpio, las abejas no. Y por eso hace un momento hablaba de las abejas, ¿no? En realidad, la abeja recoge el polen y fecunda, lleva el polen y fecunda también las flores, y con ese polen que recolecta hacen la miel. En cierto modo, esa debe ser nuestra actitud. San Francisco de Sales decía que tenemos que tener la virtud de la abeja para, de esa abeja obrera para anunciar a Cristo y no ser como las moscas. No las voy a describir porque San Francisco de Sales es muy gráfico, ¿no? La mosca ya saben dónde se para y saben que ensucia todo lo que toca. Nosotros no debemos ensuciar, debemos fecundar y ser también los que elaboremos la miel que propiamente hablando servirá para otros. Probablemente nosotros, porque la abeja no aprovecha la miel como nosotros sí, pero ahí está. Por eso, como decía Albert Einstein, ¿no? Atribuyen esta frase a Albert Einstein, me preocupa cuando ya en el mundo no hayan abejas. También a nosotros nos debe preocupar cuando yo o muchos o cualquiera de nosotros deje de ser esa abeja, pero todavía deberíamos preguntarnos más y preocuparnos más cuando ya no hayan las abejas, de las cuales decía San Francisco de Sales que deben ser los discípulos del Señor, como esas abejas. Cuando falten esas abejas de las cuales habla San Francisco de Sales, ¿cómo será la vida de fe? ¿Cómo será la iglesia? ¿Cómo serán realmente los discípulos del Señor? Por eso tenemos que ser esa abeja que trabaje por el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por la paciencia. Perdonen, a veces no hilvano bien algunas ideas, pero lo importante es que el Señor se transmite y se comunica a través de estos medios. Seamos como las abejas, así como decía San Francisco de Sales en Introducción a la vida devota, y no lleguen tarde a la escuela, que es como ese panal en el cual todos estamos aprendiendo a vivir la fe, a conocer más a Jesús, a amar más su sagrado corazón y a descubrir a María en su inmaculado corazón. No olviden que al final, como decía María a los pastorcitos en Fátima, su inmaculado corazón triunfará. No lleguen tarde mañana. Bendiciones a todos.